Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de A Fondo con María Emma, ese programa que se emite los domingos a las 8:30 de la noche por Noticias Caracol Ahora. Una noche de luto, por supuesto, con una de las crisis más profundas que ya de por sí era grave después de 20 años de guerra en Afganistán y con la decisión de Estados Unidos de retirarse de ese país y los incidentes de esta semana que son de enorme gravedad para los Estados Unidos y para el mundo. Más de 60 personas fallecidas, unas bombas, ataques suicidas que parecen perpetrados por ISIS-K, los enemigos acérrimos e históricos de los talibanes, pero también ambos terroristas. Y para analizar esta problemática tan difícil, inesperada, en un mundo tan golpeado por tantos hechos internacionales, están dos profesores que nos han acompañado en otras ocasiones y que nos van a dar luces de por qué esto sí significa y tiene sentido para América Latina y para este hemisferio nuestro. El profesor Marcos Pekel, para nosotros importante porque está tanto en el externado como en la Universidad del Rosario y ha tenido una amplia experiencia en la Escuela de San Carlos, en la Escuela Diplomática de San Carlos. Y la profesora María Teresa Aya, directora de la Maestría de Asuntos Internacionales del Externado y exdirectora de esta misma academia. Si uno fuera a arrancar, profesor Peker, por la historia, y usted tiene un mapa detrás suyo que nos podrá mostrar, ¿cuál es ese escenario de este país sin salida al mar directamente, tan complejo y que ha tenido tantas guerras a lo largo de la historia? ¿Quiénes son estos talibanes, si uno lo pudiera traducir? Profesor Peker, bienvenido. Muchísimas gracias, embajadora. Un saludo también a mi colega y amiga María Teresa Valle, a todos los que nos están viendo. Afganistán es un país muy interesante y si podríamos hacer mucha historia y se nos va todo el programa, pero Afganistán fue también un país que queda en la mitad de Asia Central, un país que no tiene salida al mar, un país multiétnico con distintas etnias, un país al cual el Islam llegó realmente en el siglo VII con las primeras conquistas del Islam que salieron de Arabia y llegaron también a Afganistán y Asia Central. El Islam ha sido la parte esencial de la identidad afgana, dado la diversidad étnica que tiene. Afganistán, en la época del gran juego entre Gran Bretaña y la Rusia zarista, también jugó un rol central. Y si usted se fija en el mapa embajadora, Afganistán tiene un Este que dedito que tiene se usted ahí sale, detrás. sí, un dedito que se sale hacia el oriente. Ese dedito se lo inventaron los británicos y los rusos para separarse, separar la India británica de la Rusia zarista y evitar que hubiera ahí una frontera común. Afganistán es un país muy montañoso en la región oriental, en las montañas del Hindu Kush, que realmente se pegan casi que al Himalaya. Eh, y es un país, digamos, que ha tenido una historia bastante turbulenta por la injerencia extranjera. Fueron los británicos, luego los soviéticos, recuerde usted, embajadora, y después Estados Unidos. ¿Quiénes son los talibán y por qué los talibán son importantes en la historia de Afganistán? La palabra talibán es un plural de la palabra talib. La palabra talib significa estudiante. Talibán son los estudiantes. La frontera entre Afganistán y Pakistán, la línea Durán, esa la pintaron en una servilleta los británicos, pues es una frontera que partió a la etnia pashtun en dos y por eso esa frontera es teórica porque ahí hay mucho movimiento en esa etnia pashtun. En la parte pakistaní están las madrazas. Las madrazas son las escuelas coránicas donde se estudia el Corán y de ahí surgieron los talibán. Y los talibán comenzaron, ya para terminar, embajadora, en la guerra contra los soviéticos, cuando Estados Unidos en mitad de la Guerra Fría quiso hacer que los soviéticos sufrieran por haber invadido Afganistán, armó a una gran cantidad de grupos inspirados en el Islam radical, entre ellos Al Qaeda también, y los talibán era uno de esos grupos. Una vez expulsada la Unión Soviética, comienza una guerra civil entre estos distintos grupos y los talibán llegan al poder en 1996. Y uno con esa historia y con ese recorrido, ¿cómo es posible que después de pasar de tantos dominios, los talibanes sean capaces de derrotar a
a un ejército como el norteamericano después de 20 años y esta inversión? María Teresa, ¿qué puede explicar esta situación en estos días? Yo creo que la gran motivación, la fuerza que mueve a los talibanes es obviamente una fuerza religiosa que, como bien contaba Marcos en la historia, cuando ellos se arman para pelear contra la Unión Soviética, una de las grandes razones por las que peleaban era precisamente porque había un gobierno patrocinado por la Unión Soviética en los 80s, ateo. Como todo gobierno comunista, ellos hablaban del ateísmo. Para el musulmán, el ateísmo no es una opción, porque uno es musulmán porque practica la religión, no porque la cree. También porque la cree, pero importante la práctica. Entonces, esa motivación religiosa ha sido su fuerza durante más de 30, 40 años. Ahora, si volvemos a qué ha pasado en los últimos 20 años y por qué este tema y por qué en comida le ganaron a Estados Unidos, pensemos qué ha hecho Estados Unidos desde que invadió Afganistán después del 11 de septiembre. Sí es cierto, como dicen, que hay más de 2.2 trillones de dólares que se han gastado para fortalecer al ejército afgano, para poder reorganizar el tema administrativo. Pero ¿a quién se le ha pagado esa plata? En su gran mayoría contratistas americanos que toman ese dinero, esos recursos, y sí, trabajan, van, están en Afganistán, pero la plata ¿dónde se queda? En las cuentas de ellos en Estados Unidos. Entonces, el ejército afgano no ha recibido esos recursos. No los ha recibido algo de entrenamiento, pero no ha recibido los grandes armamentos. Y el segundo punto, ya hablando de armas y de guerra, es que es una guerra que se ha hecho mucho con el apoyo de la Fuerza Aérea, tanto de la OTAN como de Estados Unidos. Han tenido una cubierta aérea muy importante y el soldado afgano de alguna manera ha aprendido a pelear bajo ese paraguas. Y resulta que con esto nos retiramos de Afganistán. De pronto es como me quitan el paraguas y me encuentro en la mitad de una tormenta y ya no tengo eso que me protege. Entonces, no estaban preparados para seguir peleando, no estaban preparados para pelear en contra de los talibanes. Entonces, obviamente los talibanes sí estaban preparados y tenían la fuerza religiosa detrás. Pero yo me pregunto, profesor Pecker, ¿qué pasó con el presidente? ¿Qué pasó? Había estado recientemente visitando a Biden. ¿Qué pasó con todo este ejército que de alguna forma pues llevaba 20 años de entrenamiento? ¿Se esfumaron? Es decir, se desaparece el gobierno y hay un vacío de poder tan grande que le deja esa responsabilidad a Estados Unidos sin aparentemente una respuesta de la OTAN o de la ONU. ¿Cómo es ese mapa tan complejo? Mire, embajadora, hay que entender la historia de Afganistán, la historia de las alianzas cambiantes. Allá, el que es su amigo hoy, usted le clava un cuchillo por la espalda. Y el que es su enemigo, usted va y lo invita a su casa. Y eso se basa en las relaciones de poder. Algo muy importante respondiendo a su pregunta anterior. Mientras que los presidentes de Estados Unidos se mueven en lapsos de 4 años, para los talibanes el tiempo es la eternidad. Ellos tienen un destino manifiesto. Para ellos el poder es un medio. El fin es establecer la ideología del Emirato Islámico. Por lo tanto, una vez Estados Unidos anuncia que se va a retirar y el ejército afgano tiene 3 alternativas porque además lo que hicieron los talibán, que ocuparon el país sin disparar un solo tiro, fue hacer alianzas con los líderes regionales. Es una sociedad muy tribal, donde la identidad tribal es más fuerte que la identidad nacional, que es dudoso que exista como tal. La identidad tribal es importante. Entonces, le decían, mire, los americanos se van a ir, usted tiene 2 opciones. Luchar contra nosotros, igual usted va a perder, le vamos a destruir su ciudad y usted seguramente va a morir, o usted se voltea. Y así se voltearon. El ejército afgano entendió que si no iba a tener el apoyo de Estados Unidos, especialmente la Fuerza Aérea, como dijo María Teresa, ¿para qué iban a pelear si de todas formas al final del día los talibán eran tan fuertes, habían hecho alianzas regionales, ya controlaban el 40% del territorio afgano antes incluso de que Trump llegara al poder? Las ciudades grandes estaban ya rodeadas. Era una ocupación anunciada. Mire, aquí lo hemos dicho desde hace años que el momento en que Estados Unidos se retiraba de Afganistán, el reloj de arena se volteaba y comenzaba el conteo regresivo. Y así pues, el ejército afgano entendió, y Ghani también entendió que él no tenía mucho que ganar ahí, prefirió irse a los Emiratos y no pelear una pelea que no iba a ganar, que no tenía cómo ganar. Una cosita, María Emma, yo le agregaría esto que dice
Sí, dime. Marcos, perdón, es el tema, yo insisto en el tema financiero. Estamos hablando de una zona del mundo donde la corrupción es realmente el pan de todos los días y sobre todo con esta guerra. Y el hecho de que se hubieran volteado algunos de ellos también tiene que ver con la poca plata que les entró de estos 2.2 trillones americanos. Y los talibanes algo de financiación tenían de países como por ejemplo Arabia Saudita y otros en la zona del Golfo Y el y de opio, María Pakistán. Teresa, Y el el opio, El opio. opio, y las amigos drogas, de Pakistán. 450.000 hectáreas sembradas de opio. Si me permite, María Teresa, Sí. este paréntesis, recuerde cuando los talibanes estaban en el poder, embajadora, ellos erradicaron los cultivos de opio porque era contraria a la moral islámica, y ahí nos volvimos nosotros aquí en Colombia los principales productores de heroína. Ahora los talibanes se financiaron de 450.000 hectáreas sembradas de opio, es una de sus fuentes de financiación, minería ilegal, más lo que está diciendo María Teresa, financiación o de sea, afuera. fracasamos tanto en reducir el tema de la financiación vía drogas ilegales como en el tema de la negociación que estamos tratando. En ambas fracasamos. Yo creo que sí, el tema del opio, como dice Marcos, es cierto. No se ha duplicado, se ha triplicado, se ha quintuplicado, se ha multiplicado a la N lo que es el opio en los últimos años. Y eso los financió. Pero el tema de las negociaciones, y rápidamente veo que Marcos quiere decir algo. Digo dos cositas, Marcos, y te cedo la palabra. Con el tema del retiro de las tropas de Estados Unidos, como dice Marcos, le dimos la vuelta al reloj de arena y estábamos esperando. Hay un comentario interesante como para pensar, y es de Hillary Clinton, embajadora, yo creo que usted la conoce bastante bien. Ella en mayo, que era la primera fecha de retiro de los afganes, dijo: yo creo que tenemos que pensar que cuando nos vayamos a retirar de Afganistán estemos listos para dos cosas. Si no estamos listos para eso, no podemos pensar en un retiro serio. La primera, la rapidez y la velocidad con la que los talibanes van a retomar el poder. Y la segunda, ¿qué vamos a hacer con los refugiados y la crisis de refugiados que van a hacer de esto? Ahora, mi pregunta es, si Hillary lo tuvo que decir en mayo, ella ya tiene inteligencia, esto era un reloj que sabíamos que se volteaba, estaba anunciado, ¿qué pasó y por qué no estaban preparados? Es un tema interesante para pensar en esto. Y en cuanto al acuerdo que dice que se tiene que salir Estados Unidos, el famoso acuerdo de Doha del 29 de febrero del 2020, yo creo que no hay una salida decorosa de una guerra. Eso es muy difícil en la historia de la humanidad. Las salidas decorosas se complican y no falta, y hay quienes dicen que todo esto fue una especie de cortina de humo negociada por el presidente Trump para cubrir una salida embarazosa de Afganistán. Y Marcos, antes de que me conteste otra cosa, ¿cuánto le cuesta esto a Biden, a los demócratas y hacia América Latina? Es decir, ¿cuánto nos va a costar? Porque gratis no lo van a dejar pasar los republicanos, este hecho tan doloroso. Y para América Latina otra vez nos pone como en la cortina de atrás, ¿no? No hay tiempo para nosotros. Yo creo, embajadora, que hay que mirar hacia el 2022 y ahí es donde vamos a ver. Yo creo que esto le puede costar a Biden el control de por lo menos una de las cámaras del Congreso, porque una cosa es retirarse de Afganistán y una cosa es ser humillados. Estoy de acuerdo con María Teresa, no hay salida decorosa cuando usted pierde una guerra, pero esto fue más allá de lo que, o sea, las imágenes, los refugiados, la forma en que esto ocurrió, creo que sí le está haciendo daño a Biden. Biden está tratando de enderezar el camino y es posible que para el momento de la campaña ya no sea tan relevante. Yo creo que eso es un interrogante, pero puede también en algunos distritos está tan cerrado, tampoco el control demócrata, en el Senado no hay control y en la Cámara son tan poquitos que si el 2022 se le voltea una y le daña la gobernabilidad a Joe Biden, podría aparte ser responsable lo que está pasando ahorita con la retirada de Afganistán. Yo diría, María Emma, agregaría rápidamente, nosotros estamos acostumbrados a pensar en un Estados Unidos periférico, lo llamo yo. Empieza en Boston, baja por Nueva York, Washington, llega a la Florida, que todos conocemos, Texas y sube por California. Y eso es como la periferia.
ahí estoy totalmente de acuerdo, el control al Partido Demócrata se le va a complicar bastante con el tema de Afganistán y se lo van a cobrar. Pero para las Dakotas, Oklahoma, Nebraska, felices de que no haya más muertos y que Afganistán en dónde es que quedaba, porque, a ver, ¿y qué es lo que estábamos haciendo? Ya ha pasado una generación. Entonces, y todos sabemos que en el mundo político la memoria es cortoplacista y cada vez más. Entonces, va a ser interesante lo que pase en el 2022 entre esta periferia, que yo creo que se va a acordar de este tema y se lo va a cobrar, y el John Smith de Dakota del Sur, que va a estar feliz porque ya no va a tener ni primos ni hermanos que se estén muriendo en Afganistán. Va a ser un tema supremamente interesante de mirar. Les quiero preguntar de dos organismos multilaterales muy ausentes, diría yo, pero quiero si me ratifican o no. OTAN y las Naciones Unidas. ¿Dónde está ese apoyo multilateral y esas potencias, dijéramos, de defensa? No sé cualquiera de los dos, no sé. Profesor, ¿cómo lo ve usted? Mire, embajador, hay dos cosas que quiero tratar acá. Uno, lo de la OTAN me parece dramático. Las declaraciones de Tony Blair son lapidarias. Que Tony Blair no es cualquier primer ministro, fue el primer ministro británico y además de Gran Bretaña, el aliado histórico de Estados Unidos, diciendo o sea, criticando la retirada y que se había hecho por un eslogan imbécil, esa fue la palabra que él utilizó, de acabar con las guerras interminables. Yo creo que la OTAN quedó gravemente herida, no se va a acabar porque esos organismos se acaban, pero creo, embajadora, que hay que tratar un tema acá. Es que la geopolítica actual es mucho más favorable a los talibán que lo que les fue en el año 96. En el año 96, 3 países los reconocieron: Arabia Saudita, Pakistán y los Emiratos. Ahora vemos a los chinos pescando en río revuelto, a los rusos, a los turcos, a los iraníes, a los pakistaníes, y creo que China va a ser un gran beneficiario de esto, en la medida que los talibán puedan garantizar la seguridad, lo cual no es seguro, que no se vayan ellos mismos, porque los talibanos son un grupo unido, tienen ahora distintas etnias, ya hay conflictos internos, pero en la medida que puedan garantizar la seguridad del territorio y pueda haber inversión, sacar todos los productos minerales que tienen, el litio, qué sé yo, el oro, construir todos esos oleoductos y gasoductos a través del mapa ese Asia Central que veíamos al comienzo, embajadora, de que de ahí pasan los oleoductos de Irán a la India y de Asia Central a donde sea. China puede ser beneficiario, y China y Rusia no le van a seguir el cuento a Estados Unidos. En este momento están felices en el Kremlin y ahí en Pekín, y viendo a ver cómo se beneficia. Mientras que para mí la pregunta, embajadora, es qué va a hacer Estados Unidos ahora. Si se va a retirar y va a irse y cerrar de un portazo, o va a tratar de Como Saigón mantener en el 70, estilo Saigón, claro, sí. o mantener algún tipo de relación con los talibán y ver si los talibán quieren una relación con ellos. Y ya para terminar, usted habló de multilateralismo. Yo del multilateralismo espero absolutamente nada. O sea, si usted habla de las mujeres, embajadora, y usted va a ver la organización UN Women, Sí. no van a hacer nada. Nada es nada. Y ahí no podemos esperar nada. Yo ya con esto termino. Uy, es que ese es un tema muy bravo, el tema de la mujer, yo creo, y estos 20 años, esos avances, porque todo lo que es la ciencia, la educación de las niñas, los niños, uno lo que empezaba a ver se desapareció, María Teresa. Sí, totalmente. El conocimiento, la educación, la posibilidad de salir a la calle, de salir sola, de tomar decisiones de su propia vida, de su familia, de sus hijos, decisiones cotidianas, no solamente de aprendizaje, de estudio, de conocimiento, sino el día a día y las decisiones cotidianas para las mujeres es un retroceso absolutamente gigantesco. Los talibanes han dicho, no se preocupen, yo voy a respetar ciertos derechos, pero eso es, yo creo que los primeros días que saben que van a tener, están en el ojo del huracán, van a tener a las OIGs, a las ONGs, a todo el mundo mirando qué es lo que hacen con las mujeres, es el tema, pero los días pasan, los meses pasan, y yo no soy muy optimista para lo que puede ser la vida de una mujer afgana a final del 2021. Sería más bien pesimista. Y es un tema cultural, no es un tema de que los talibanes digan o no. El señor que creció en esta frontera pashtun de la que hablaba Marcos está acostumbrado a esa vida y a ese manejo con las mujeres, y eso no lo va a cambiar lo que diga el jefe talibán de que respetemos los derechos adquiridos. Eso no lo cambia. Y es un tema cultural y religioso, sí, ¿no?
Sí, religioso, y es en todo, muchos países musulmanes del Medio Oriente. Recordemos que en Arabia Saudita no se podía manejar hasta el año pasado cuando uno era mujer. El médico tiene que ser mujer. Uno tiene ciertas limitaciones en estos mundos, más o menos, pero son culturales, en Yemen, en Nigeria, en Malasia. Son países que se rigen todavía por la Sharia, y eso es un tema de interpretación, y la mujer no sale bien parada en esas interpretaciones. Y yo no sé si a ustedes no les ha impresionado eso, pero en todas las imágenes de televisión, en la calle, en las calles, en el aeropuerto, son muy pocas las mujeres que uno ve, lamentablemente. Quiero preguntarles por ese decisión del presidente Duque del gobierno de Colombia de recibir migrantes. Ya lo hicimos con los venezolanos, ahora lo hacemos con este grupo importante, más de 4.000 afganos a Colombia. ¿Es un cambio sustantivo o es táctico? ¿O hay un cambio estratégico y estructural, Marcos? Un país que no recibía, digamos, era casi que xenófobo, no recibía extranjeros. Ahora no solo venezolanos, sino esta decisión es más táctica que estratégica No, y nos compone. yo creo que es una decisión justa, correcta, porque una decisión que demuestra, embajadora, la fortaleza de relación que tenemos con Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro aliado principal, lo ha sido por décadas, sigue siendo, y creo que Estados Unidos nos pidió ayuda, y cuando un amigo pide ayuda se le da. Creo que Colombia pues ya recibió 2 millones de venezolanos, creo que tenemos una experiencia en recibir, porque no son emigrantes cualquiera, son refugiados, así no tengan el estatus legal de refugiados, son refugiados, son personas que abandonan su país no, y dejan todo atrás para buscar un futuro en otro lado. Los que llegan acá dicen temporal, no sabemos temporalidad a qué se refiere y después para dónde van a ir, si van a ir a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, no sé, pero yo apoyo la decisión del gobierno de Duque, me parece una decisión que se enmarca dentro de nuestra amistad con Estados Unidos. Y María Teresa, ¿cómo lo ve? Yo rescato lo que dijo Marcos, la palabra táctica. Es una decisión táctica enfocada a Estados Unidos más que a Afganistán. El tema afgano casi que está en un segundo plano, y es que estamos haciendo por Estados Unidos en este momento. Dicho eso, refugio es algo que por su misma definición legal desde la Convención de Refugiados del 51 es algo temporal. Antes, durante la Segunda Guerra, se hablaba de asilados, de asilo. Hoy en día es muy difícil la palabra asilo, porque el asilo es una decisión política de los gobiernos, no es algo regido por una convención internacional o por el derecho internacional público. Es una decisión política. En ese sentido, refugiados son personas que van de paso cuando su vida está en peligro en otros países. No se puede, y la única condición es que no se pueden devolver a su país. Yo acepto recibirlos, no puedo en ningún momento devolverlos a su país de origen. Entonces, o los acepto y eventualmente encontrarán arraigo acá, o seguirán para otros países. Pero la decisión se toma es por respeto y por decisión con Estados Unidos. Veremos 4.000 personas en Colombia, va a ser, yo creo que un ajuste cultural interesante, por no decirlo menos. Sí. Pues yo les agradezco muchísimo y creo que coincido con usted. Será muy interesante ver la migración en Colombia, un país que tal vez ha sido un poco injusto y un poco desequilibrado de América por López Miquelsen. Así que de verdad, muchas gracias. Nos espera una semana entrante donde tendremos desafíos provenientes de Venezuela, seguiremos con Afganistán y una agenda internacional que a ustedes les corresponde dirigir y comentar. Pero muchas gracias y los estaremos viendo lamentablemente muy pronto porque hay mucha tarea por hacer en el ámbito internacional. Gracias. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias, María Emma, y hasta pronto. Y a ustedes los veremos la próxima semana, domingo 8:30, en A Fondo con María Emma, Noticias Caracol Ahora, con otro escenario, ojalá con más esperanzas por esta parte del mundo, de Asia Central, que tanto nos influye de todas maneras a los latinoamericanos. Muchas gracias.